Días. En el día de hoy nos proponemos a tocar un tema interesante dentro del derecho penal, como es la ejecución de la sanción penal en el procedimiento penal colombiano. Entendemos la ejecución de la pena como la actividad desplegada por los órganos judiciales facultados legalmente en orden a hacer cumplir todos y cada uno de los pronunciamientos contenidos en una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. Esta fase o etapa del procedimiento penal ha sido poco estudiada, desafortunadamente, y no ha recibido el trato jurisprudencial ni doctrinario, y mucho menos analizada por los ejecutores del sistema penal, por lo que hace falta profundizar en el estudio de una institución jurídica como la que hoy tratamos. La ejecución de la sanción penal de la sentencia ejecutoriada es, por lo tanto, esencial del derecho de tutela judicial efectiva, y es además una cuestión de esencial importancia para el efectivo desarrollo de un Estado de derecho, un Estado social y democrático, que implica, entre otras manifestaciones, la sujeción de los ciudadanos y de la administración pública al ordenamiento jurídico y a las decisiones que adopta la jurisdicción, no solo juzgando, sino ejecutando lo juzgado. De tal manera que la ejecución de la pena se ubica como parte del proceso, que la ejecución haga parte también del poder judicial, en donde ese poder judicial no se aparte de la suerte que corra el condenado, ni mucho menos se desatienda de su propia construcción. El nuevo Código de Procedimiento Penal, que al lado de introducir significativos cambios como delegar en la Fiscalía General de la Nación el ejercicio de la acción penal, la investigación de los delitos, dar a la víctima una mayor participación, establecer procedimientos alternativos al juicio como la justicia restaurativa, establecer preacuerdos y negociaciones entre fiscalía y condenados o condenados, el principio de oportunidad, etcétera, ha decidido judicializar la fase de la ejecución de la pena, dándole facultades de control y vigilancia en la aplicación de las penas privativas de la libertad y de las medidas de seguridad, pero encasillando esas facultades en un procedimiento escritural, dejando de un lado la oralidad como principio fundamental de todo el procedimiento penal. Si partimos se consideramos mejor que el proceso penal está conformado por tres etapas o tres fases, que son la indagación o investigación, el juicio y la ejecución de la pena, se hace necesario señalar que debe existir una integración que dé viabilidad a los principios orientadores
de la reciente reforma procesal penal. Entre los que mencionamos a los de simplificación y celeridad procesal, que sumados a otros con los que se pretende lograr un proceso penal eficaz, sin descuidar garantías individuales, más los antecedentes del mecanismo del control judicial de la captura y a la audiencia de control de garantías previstas en el Código de Procedimiento Penal, sirven de fundamento junto con el principio de judicialización de la ejecución de la pena a esta iniciativa que hoy proponemos. En este sentido, cuando se hace necesario discutir en el ámbito doctrinario y proponer a nivel legislativo la necesidad de extender la oralidad a todas las instancias, no solamente en el área penal, sino en otras especialidades, como la administrativa, la de familia, la laboral, etc. Resulta entonces incoherente, por decirlo menos, proseguir con un mecanismo impregnado de tintes inquisitivos y escriturales en esta fase del proceso penal, que entre otras cosas hacemos una propuesta legislativa, pero que en verdad este propósito está contenido en el artículo 9 del Código de Procedimiento Penal actual, que habla del proceso penal integral en todas sus etapas. De pronto entonces no habría necesidad de acudir al Poder Legislativo a una nueva ley, porque ya está consagrada en el mismo Código de Procedimiento Penal. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, entonces, desde este modesto trabajo surge como ineludible la propuesta de la oralidad en la ejecución de la pena. Eso es lo que nos proponemos hoy en día, a que ese principio rija en todo el proceso penal, desde el inicio con la investigación hasta su final con la ejecución de la pena. Ante todo, debe destacarse que el reconocimiento de los principios de legalidad y judicialidad en esta fase de la ejecución de la pena son los que materializan a través de un modo de resolver la situación del cumplimiento de la pena conforme a las exigencias constitucionales y legales. Es decir, por medio de un proceso adversarial o un trámite adversarial, para no hablar del proceso. Un trámite adversarial de tinte acusatorio, no inquisitivo, con principios de oralidad, con participación del Ministerio Público, Procurador Judicial, con la oportunidad de producir pruebas sobre los hechos expuestos en una audiencia oral y pública, con efectiva tutela de intervención de la defensa técnica para contradecir la postura del titular de la acción, para finalmente el juez, en su rol de tercero imparcial, decida acorde con la ley, con la Constitución y con los tratados internacionales de derecho, haciendo valer como garante los derechos fundamentales de los condenados. Porque el juez de ejecución de pena lo que tiene que hacer es eso, hacer valer los derechos fundamentales de los condenados. El juez de ejecución de pena es un garante de esos derechos.
Perdón. Con ello se fortalece la noción de un juez imparcial, ya que el juez de ejecución de pena resuelve luego de conocer las pretensiones, sea de la administración penitenciaria, sea de la víctima, sea del Ministerio Público, del penado, de sus apoderados, o del penado quien actúa con permanente asistencia legal, así debe ser, y de su defensor, sujetos procesales que en confrontación procesal impulsan el trámite a fin de lograr una decisión judicial y legal acorde con lo solicitado. Como se puede observar, y más allá del necesario perfeccionamiento del mecanismo implementado, no se hace otra cosa que adecuar el procedimiento al modelo de enjuiciamiento penal impuesto constitucionalmente. Esto es, bajo el principio de oralidad. Lógicamente que adecuándolo y extendiendo la vigencia de las garantías constitucionales a la última y olvidada etapa del proceso penal, poniendo a tono con el principio de judicialización penal y dándole una mayor coherencia a esta etapa del proceso penal. Es que es incoherente que en la práctica se hagan trámites escriturales cuando la norma penal o el procedimiento penal establece como principio la oralidad. Es incoherente. Aunque la lucha doctrinaria y jurisprudencial siga siendo en pos del reconocimiento de los derechos y garantías constitucionales hasta el agotamiento de la ejecución de la pena, con la oralidad se observa un respeto acabado al debido proceso. Un debido proceso consagrado en la Constitución política. En un trámite de ejecución sobre modificación del modo de cumplimiento de la sanción penal, con la incorporación de este sistema al régimen de semilibertad, de libertad condicional, de rebaja de pena, de reducificación de beneficios, etc. Al regir las garantías de un debido proceso penal, en especial la jurisdiccional, es insoslayable que se apliquen los principios de oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación y celeridad. El Código de Procedimiento Penal no diseña el procedimiento a seguir en las cuestiones que se planteen durante la ejecución de la pena. Tan solo encontramos una austera prosa de la ley formal cuando regula la competencia de los jueces de ejecución de pena en las decisiones necesarias para la sentencia ejecutoriada, que las sentencias ejecutoriadas se cumplan, de la acumulación de las penas, de la libertad condicional y su revocatoria, lo relacionado con las rebajas en la redención de pena por trabajo, estudio o enseñanza, de la aprobación de propuestas que formulen las autoridades carcelarias, de la función de verificar las condiciones en que se deba cumplir la pena y de la aplicación del principio de favorabilidad, de la extinción de la pena, del reconocimiento de la ineficacia de la sentencia, etc. Existe una delimitada intervención de la parte y un órgano decidor omnipotente
que se inmiscuye en las cuestiones debatidas mediante reserva ante las discrecionalidades administrativas. En Colombia el trámite es esencialmente escrito. La defensa se asegura con una simple contestación escrita y el Ministerio Público hace lo mismo por su lado, apoyado en los elementos de pruebas aunados al expediente, allegados al expediente, en que ninguna de las partes principales tuvieron oportunidad de controlar su elaboración ni contradecirla. El servicio penitenciario, a través de repetidos formularios, esquemas, emite su opinión. El Ministerio Público generalmente descansa en ello, se apropia de ello para presentar su postura. La defensa se ve resignada a recibir un conjunto de documentos, constancias, certificaciones de cómputo, de conductas, etc., que debido a su contenido de neto corte peligrosista, no admiten ser refutados empíricamente y además es una realidad indiscutible de la misma defensa, que la misma defensa no cuenta con las herramientas jurídicas suficientes para contener el poder administrativo y del Ministerio Público. El reconocimiento del derecho de defensa propio de un Estado social de derecho y democrático ha de suponer que el interno pueda contar mínimo con un asesoramiento letrado gratuito durante todo el cumplimiento de la pena. La complejidad de numerosas materias de índole penitenciario, en la que aparecen normas reguladoras de procedimientos administrativos previos a los recursos ante la jurisdicción, pueden provocar la indefensión en la persona que carezca de un efectivo asesoramiento letrado. Obviamente que el condenado no puede contradecir frente al Estado en lo referente a la condena impuesta en una sentencia. Eso sí, cierto, es evidente, no se puede contradecir. Ya la sentencia está impuesta y ejecutoria. Esa sentencia que ya ha adquirido firmeza. Pero no es menos cierto que esa pena pueda verse radicalmente reducida en función de, por ejemplo, una redosificación punitiva en aplicación al principio de favorabilidad, o por una acumulación jurídica de la pena, por redención, por rebaja, etc. Por otro lado, la persona privativa de la libertad tiene nula intervención en el trámite ante el juez de ejecución de pena, ya que no le es reconocido su derecho irrebatible a ser oído previo a que se resuelva su pedido, su solicitud, sin perjuicio de que la legislación procesal no lo impide, únicamente no le garantiza de manera expresa ese derecho. De tal manera, consideramos que esta intención del legislador plasmada en el artículo 9 de la Ley de Procedimiento Penal, o sea, la Ley 906 del 2004, no puede llevar a predecir su aprobación sobre una eventual modificación del viejo e inadecuado trámite escritural.
a fin de imprimir a los trámites procesales de ejecución de la sanción penal, perdón, siempre y cuando las cuestiones propuestas por las partes lo ameriten. La oralización que asegure el principio de la inmediación y tal vez lo más reclamado por la defensa, una resolución oportuna para el justiciable que quizás hoy en día tenga que esperar meses